Es un gusto poder estar acá y tener el privilegio de poder compartir la escuela dominical del día de hoy con ustedes. Realmente cada domingo que el Señor me permite acá es una gran bendición para mi corazón, para mi vida también, porque al momento de que uno está preparando la escuela dominical, Dios me está enseñando y justamente también al mismo tiempo, al momento que comparto la escuela dominical con ustedes, igual el Señor continúa enseñando. Entonces, es el anhelo mío esta mañana que el Señor continúe enseñándonos como iglesia y que esto sea de mucha bendición y edificación para nuestras vidas y nuestros corazones. Esta mañana eh, estamos ya en el capítulo 15 del libro de Doctrina Cristiana. Esta mañana vamos a estar, el capítulo 15 dice, habla acerca de qué es la santificación y qué es la perseverancia. Pero el día de hoy vamos a centrarnos exactamente en el tema del papel de Dios en la santificación. El papel de Dios en la santificación, y veremos también cuál es nuestro papel como creyentes también en este proceso de la santificación. Sabemos que la santificación es un proceso muy importante para todo creyente. Realmente todo hijo de Dios está en este proceso. Todos los que hemos tomado la decisión de venir rendidos ante el Señor, estamos en este proceso de santificación. Y realmente quiero que pienses por un momento si realmente en tu vida ves reflejado este proceso. Porque es una responsabilidad para cada creyente estar dentro de este proceso de santificación progresiva día a día. Si tú no lo estás, hermano, deberías de meditar, y te animo a meditar si tú realmente conoces a Cristo y si realmente eres su hijo. Entonces, permítanme orar y dejar este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo, pedir su dirección, que Él sea hablando a nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos has permitido poder estar acá, Señor, reunidos en tu nombre. Un domingo más, Señor, estar en tu casa, Señor, y es un gran privilegio para nosotros. Oro, Señor, para que nunca demos, Señor, nunca menospreciemos el privilegio de venir a la iglesia los domingos, que no sea, Señor, solamente como venir por cumplir o por llenar un rol, Señor, que sea realmente porque nos mueve el gran amor que tenemos, Señor, por tu obra, por tu iglesia, y la respuesta de agradecimiento por lo que ha hecho, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, por nuestras familias, lo que haces día tras día en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Oro, Señor, y pido tu dirección, Señor, en esta mañana para que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, y que realmente guardes mi corazón y guardes mi mente y mis palabras también, Señor, que pueda hablar, Señor, directamente, Señor, centrado en lo que dicen las Escrituras, Señor, y no en un pensamiento humano, Señor, o en mi propia sabiduría, Señor. Oro para que también tú podamos venir, Señor, esta mañana con corazones enseñables, Señor, dispuestos a aprender de tu palabra, dispuestos a aprender de ti, Señor. Que sea de mucho ánimo, que sea de mucha bendición este tiempo, Señor, y dejo este tiempo en tus manos. En tu nombre oramos. Amén y amén. En las últimas escuelas dominicales nosotros hemos tenido la bendición de poder reflexionar y abordar algunos temas como fundamentales, digamos, temas fundamentales del cristianismo, como la adopción, como la justificación, como el llamamiento, y todos estos temas que hemos visto y todas estas cosas son actos soberanos de Dios. Estos son manifestaciones de su amor, de su gracia, que no pueden ser atribuidos digamos, al ser humano. Son actos meramente que se atribuyen a Dios.
Y es un recordatorio poderoso de que nuestra salvación y nuestra identidad en Cristo son completamente obra de su mano. No depende de nosotros, sino que es un acto completamente divino, un acto de Dios. Pero el hecho que estas cosas sean un acto de Dios, atribuidos directamente al Señor, la adopción, el llamamiento, la justificación, y ahora, por supuesto, el tema que vamos a ver esta mañana, la santificación, que sean actos de Dios no significa que no tengamos una responsabilidad como creyentes. Y vamos a ver más adelante cuál es nuestra responsabilidad en el proceso de la santificación. Quiero compartir con ustedes una breve, un breve significado de lo que significa santificación. Dice que la santificación, desde una perspectiva teológicamente correcta, bíblica, se refiere al proceso mediante el cual una persona es apartada para el servicio de Dios y se transforma para reflejar más plenamente su carácter. El proceso implica tanto una obra divina como una respuesta humana. Y aquí es donde está lo que les mencionaba hace un momento. Es un acto atribuido únicamente a Dios, pero donde el creyente tiene una responsabilidad. En el proceso de santificación, Dios toma gran parte de esto, pero hay una responsabilidad también atribuida al creyente. Y vamos a ver más adelante esto. La santificación, sin lugar a dudas, es como un acto divino y también es Dios quien en su infinita gracia nos transforma y nos aparta para sus propósitos. Cada uno de nosotros en algún momento caminaba lejos de Dios y Él en su misericordia y su gracia nos preservó hasta el día en que le conocimos y venimos a Él. Entonces, hemos visto que hemos sido apartados para este propósito. También reconocemos que en este proceso el Espíritu Santo es quien obra en nuestras vidas, guiándonos hacia una mayor conformidad de la imagen de Cristo. Es decir, una vez que venimos a Cristo, nuestro proceso da inicio, nuestro proceso de santificación inicia desde ese momento hasta el día en que estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de esto, de que es un acto completamente divino, un acto que es atribuido a Dios. Quiero que vayan a sus Biblias y puedan leer conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. También lo tienen en la pantalla. Voy a leerlo en Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y solo el inicio de este pasaje podemos afirmar o afirma lo que les compartí hace un momento, que es un acto de Dios. Dice, y que el mismo Dios de paz los santifique. Amén. Y continúa, dice, por completo. Entonces, al él mencionar una santificación que va a llegar a una, por decirlo así, a un término, significa que hay un proceso en el cual nosotros estamos. Es decir, si nuestro proceso va a culminar hasta que estemos cara a cara con el Señor, significa que mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, nuestro proceso continúa. Amén. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, el Dios de paz, vuelve a mencionar, dice, lo haga aptos para toda buena obra. Es decir, nos vaya moldeando y nos vaya santificando día tras día. Amén.
J.C. Riley tiene digamos como un pequeño concepto acerca de la santificación que quiero compartir con ustedes y dice así: la santificación es la obra del Espíritu Santo, quien nos guía y nos fortalece para vivir una vida que agrada a Dios. Y presta atención a esto porque el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Dice que la santificación es la obra del Espíritu Santo y este es el que nos guía y nos fortalece para vivir una vida que agrada a Dios. Pero volviendo a lo que les compartía de inicio, que es un acto de Dios, ¿quién nos da el Espíritu Santo? Es Dios. Entonces ahí también puedes ver que todo se trata de Él y que el proceso de santificación proviene de Él. El Espíritu Santo es el que nos guía, pero el Espíritu Santo es dado por Dios. Entonces este acto también es atribuido a Dios. Dios nos da a sus hijos el poder del Espíritu Santo. Él trabaja dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos transforma y nos ayuda a ser mejores y más santos. Por eso Pedro habla sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda a ser más santos. La palabra de Dios dice: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si nuestro Padre está haciendo el llamado a nosotros para ser santos, es imposible que nosotros como creyentes no estemos en este proceso diario de santificación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Dice la obra santificadora del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuevamente, el acto divino de Dios de escogernos, dice, porque Dios lo ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Ahora, es el Espíritu Santo quien obra en nosotros para producir el fruto del Espíritu. Primero viene el Espíritu y este hace que produzca en nosotros el Espíritu, el fruto del Espíritu. Es decir, esos rasgos, los que se menciona en el libro de Gálatas, amor, gozo, el fruto del Espíritu. Entonces, son esos rasgos de carácter que reflejan la santificación en constante crecimiento. A medida que nosotros en nuestra vida avanzamos, o a medida que avanzamos en nuestra santificación, caminamos y somos guiados por el Espíritu, respondiendo cada vez más a sus deseos e iniciativas en nuestras vidas y en nuestro carácter también. Es el Espíritu de santidad y por lo tanto Él es quien genera esa santidad en nosotros. Por eso es el Espíritu Santo. Permíteme leer Gálatas 5, 16 y 18. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y lo que describe este pasaje en Gálatas es la lucha que hay constante y a diario en nuestras vidas. Mi carne quiere hacer algo, pero dice que el Espíritu es contrario a la carne. Y son opuestos el uno al otro. Entonces, lucho con mi carne todos los días, lucho con mis deseos, lucho con mis pecados, pero por el poder del Espíritu yo puedo santificar y mortificar mi carne y puedo rendir y traer mis pecados al Señor
y dejar mis pecados. ¿Para qué? Para ser cada día más santo. Y santo sabemos que significa apartado. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos de santidad, atribuimos este término como a un término de perfección, como de que no vas a equivocarte, como que sos 100% perfecto, pero sabemos que es un término equivocado, es apartado. Entonces, santo significa apartado, y lo que la Biblia nos dice en esto es que debemos apartarnos del mal, apartarnos del pecado, estar muriendo todos los días a nuestros deseos pecaminosos, estar muriendo todos los días a nuestra carne, mortificar la carne, y que eso no lo hacemos solos, porque tenemos al Espíritu Santo. Dice que Él es el que nos da el poder para hacer esto. Entonces, pero hay una responsabilidad en nosotros, hay una gran responsabilidad como creyentes. El hecho que digamos que es un acto, la santificación es un acto y un proceso que Dios da, no significa que podemos eximirnos de la responsabilidad, no significa que vamos a sentarnos en nuestro sofá o en nuestra silla y esperar y que, que los días avancen y cada día que pasa vamos a ser más santos, cuando no estamos nosotros en este proceso de meditando qué pecado hay en mi corazón, qué cosas tengo que rendir al Señor, a qué tengo que morir. Entonces, Gálatas hace este llamado. Dice, no pueden hacer lo que ustedes deseen, dice. Y hasta este momento hemos reflexionado sobre el papel soberano de Dios en el proceso de santificación, siendo Él quien nos santifica, quien nos da el Espíritu para que pueda guiarnos para ser santificados. Y ahora es momento de que consideremos nuestra responsabilidad, y tenemos una gran responsabilidad en este camino de la transformación, y aunque la santificación nuevamente sin duda es un acto divino, también tenemos un papel que desempeñar en este proceso. Y vamos a ver a continuación cuáles son estas responsabilidades que tenemos. Y dice que nosotros participamos tanto de dos maneras, por decirlo así. Participamos de una manera activa y participamos de una manera pasiva en el proceso de santificación. A través del arrepentimiento nuestro y la fe, se nos invita a presentarnos ante Dios como aquellos que han resucitado de la muerte a la vida, o han pasado de muerte a vida. Y esta es en nosotros podemos decir que todo esto es esta es nuestra participación pasiva en la obra redentora, cuando venimos y nos presentamos delante de Él. Miremos qué dice Romanos capítulo 6, versículos 13. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. La parte que el apóstol Pablo menciona aquí como nuestra participación, digamos, pasiva en el proceso de santificación. También se nos enseña que debemos eliminar los malos hábitos del cuerpo. Cuando venimos a Dios, nuestra participación pasiva en el proceso de la santificación es cuando venimos a Él rendidos y entendemos que por medio del Espíritu Él obra en un acto en nosotros de santificación. Solo es acercarnos y venirnos rendidos a Él, pero quien hace la obra es Él. Por eso es que Pablo habla de esto como una participación pasiva en este proceso. Pero también hay una participación activa, y es la que Dios nos llama a hacer y a estar constantemente en ella. Entonces, la participación activa en esta parte es cuando eliminamos el pecado de nuestras vidas. Es decir, el pecado que reina o que está dentro de nuestros corazones. Y esto significa que debemos tomar un papel activo en este proceso. Y Pablo menciona que solo podemos lograrlo por el Espíritu. Y vamos a ver lo que dice Romanos
en el mismo libro de Romanos capítulo 8, versículo 13, respecto a lo que menciona Pablo, que solo podemos lograrlo por el poder del Espíritu. Y es importante que recordemos, amados hermanos, que la participación y la responsabilidad que tenemos en el proceso de la santificación es necesaria, es necesaria. Si tú dices que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, por lo tanto, somos llamados, iglesia, a estar santificándonos cada día más, apartándonos del mal, apartándonos del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Amén. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu. Pero Él está diciendo aquí, pero si por el Espíritu hacen morir, y esa parte de este versículo, hacen, ¿y quiénes lo van a hacer? Nosotros, iglesia. Entonces, ahí puedes ver la participación y la responsabilidad que tenemos en este proceso. Ahora quiero hacerte la siguiente pregunta, iglesia. ¿Puedes pensar qué pecado Dios te llama a dejar hoy mismo como parte de tu rol activo de santificación? ¿Podrías por lo menos tener en mente cuál es el pecado o los pecados que te han detenido en tu proceso de santificación? ¿Qué es aquello que te ha obstaculizado para seguir creciendo en santidad delante de Dios? Es importante que tomes un momento, y si no tienes la respuesta ahorita, te animo a que cuando llegues a tu casa durante la semana puedas tomar tiempo y meditar acerca de esto, porque es importante que tú sepas qué es lo que te detiene o qué cosas Dios te está llamando a dejar, qué cosas tú tienes que mortificar para que tú puedas crecer en santidad, porque es lo que Dios nos está llamando como iglesia, como creyentes, crecer en santidad, porque nuevamente sin santidad nadie verá al Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Amén. Es Dios quien pone el querer como el hacer, pero también es una responsabilidad en nosotros apartarnos del pecado. Estamos llamados a buscar la santidad porque sin ella nadie verá al Señor. En Efesios 5:27 se nos muestran estas características. No está en la pantalla, pero puedes tomar nota del pasaje de Efesios 5:27. Se nos muestran las características de la iglesia por la cual Cristo regresará. Y dice la palabra del Señor que Él regresará por una iglesia pura y sin mancha. Amén. Entonces, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, eres llamado a apartarte del pecado, apartarte del mal y aquellas cosas que detienen tu proceso de santificación. Es un camino que debemos recorrer juntos también como iglesia, buscando vivir de acuerdo a los principios de Dios, reflejando su gloria en nuestras vidas. Ahora, iglesia, es importante que sigamos creciendo en nuestra confianza en Dios, permitiendo que Él nos santifique, al mismo tiempo que nos esforzamos también activamente por vivir en santidad y obediencia. Es decir, poder crecer y confiar en la obra de Dios, pero también participando y esforzándonos activamente todos los días, para crecer en santidad y obediencia. Y presta atención a esto: si dejamos de buscar activamente la obediencia a Dios, corremos el riesgo de convertirnos en cristianos perezosos y holgazanes. Y
esta no es una característica de un creyente. Un creyente está todos los días meditando, todos los días está esforzándose por crecer en santidad, en piedad, en amor. Pero como el día de hoy estamos hablando de la santidad, pues crecer en santidad también. Por otro lado, si descuidamos nuestra confianza pasiva en el Señor y nos apoyamos únicamente en nuestras propias fuerzas, podemos caer en la arrogancia y la autosuficiencia si no dependemos del Señor en este proceso de santificación. Cuando no está Dios de por medio, seguro, cualquier intento por crecer en santificación va a ser un fracaso. Y tendríamos la tendencia de convertirnos en personas arrogantes y autosuficientes, que tampoco es una característica de un creyente, porque el creyente depende y confía únicamente en Cristo y no en sus esfuerzos humanos. En ambos casos nuestra santificación se verá afectada si esto no... Si dejamos de confiar en el Señor y si confiamos más en lo que nosotros podemos hacer. Si esto sucede, no podremos experimentar el gozo y la paz que Dios nos ha prometido. La paz que sobrepasa el entendimiento y el gozo de poder estar en el proceso de santificación confiando plenamente en Cristo. Para finalizar, iglesia, como una pequeña conclusión, el proceso de santificación es una hermosa colaboración entre la obra divina del Espíritu Santo y nuestra responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes. Dios en su amor y su gracia nos ha dotado del poder del Espíritu Santo, quien transforma nuestros corazones y nos guía hacia una vida de santidad. Y a medida que nos esforzamos por vivir de acuerdo con los principios de Dios, es esencial que reconozcamos tanto nuestra participación activa como pasiva en este proceso. Y quiero compartir esta como una pequeña aplicación de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado del proceso de santificación, que es un acto divino de Dios, pero que también en el cual nosotros tenemos una responsabilidad. Y la aplicación, digamos, de esta enseñanza se manifiesta en nuestra vida, se va a manifestar en nuestra vida diaria a través de la reflexión y la acción. Por eso cuando les hacía la pregunta de qué pecados crees que está deteniendo o ha detenido tu proceso de santificación, te animaba a que tomaras un tiempo, porque también en nuestra vida diaria eso se ve reflejado. La aplicación de esto que hemos hablado, a través de la reflexión y la acción, podemos comenzar a identificar los pecados o hábitos que Dios nos llama a dejar atrás, permitiendo que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este proceso de transformación. Y esto implica un compromiso diario de arrepentimiento y fe, así como la disposición de eliminar lo que no refleja la gloria de Dios en nuestras vidas. También es fundamental que busquemos la santidad en comunidad, apoyándonos mutuamente en este camino como parte del cuerpo de Cristo como iglesia. Y al hacerlo, no solo crecemos individualmente, sino que también fortalecemos a la iglesia como un todo, preparándonos para el regreso de Cristo. Recordemos que la santidad no es solo un objetivo personal, no es algo que solamente es algo que tengo que hacer yo, no es solamente un objetivo personal, sino un llamado colectivo que nos invita a vivir en obediencia y a reflejar el amor de Dios en el mundo, como el cuerpo de Cristo, como un todo, como una sola iglesia. Así que te animo a que hoy tomes un momento para meditar sobre cómo puedes participar activamente en tu propia santificación, confiando en el poder del Espíritu Santo, buscando vivir en obediencia a su voluntad y sobre todo que juntos podamos crecer en santidad como iglesia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde realmente eres tú quien ha hablado, Señor, a tu iglesia. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de este proceso tan importante en la vida de un creyente como el proceso de santificación, donde podemos recordar que es un acto
donde tú obras grandemente, pero también tú, Señor, en tu misericordia, Señor, nos has dejado al Espíritu Santo para quien también nos guía, Señor, en este proceso y donde podemos nosotros descansar en tu obra, Señor, pero donde también tenemos una responsabilidad como creyentes. Oro, Señor, para que juntos como iglesia podamos crecer en santidad. Oro para que juntos como iglesia, día tras día, podamos apartarnos del mal y del pecado, Señor. El pecado que no solo daña nuestra relación contigo, el pecado que detiene nuestro proceso de santidad, Señor. Y realmente, Señor, oro para que si hay algo, Señor, incluso algún pecado que a simple vista no podemos verlo, Señor, que tú lo expongas, Señor, que sea expuesto, Señor, durante esta semana, porque el anhelo nuestro, Señor, debe ser crecer cada día en santidad, Señor. Dice tu palabra nuevamente que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros anhelamos, Señor, verte cara a cara, Señor, y estar contigo en la gloria eterna, Señor. Pero mientras estamos acá, Señor, ayúdanos y danos la fuerza, Señor, para rendir todas esas cosas y apartarnos de todo pecado, Señor, que te ofende, Señor, pecados que pueden, Señor, llevarnos, Señor, a, a diferentes situaciones dolorosas, Señor, y que sobre todo, Señor, pensemos que quizás algún pecado, Señor, con el cual hemos estado luchando meses e incluso años, Señor, podamos soltarlo, Señor, podamos dejarlo y podamos, Señor, venir rendidos a ti, Señor, creciendo en santidad, Señor, muriendo cada día nuestra carne, Señor, mortificando cada día nuestra carne, Señor, y dejando que el Espíritu, Señor, obre en nuestras vidas, Señor. Oramos en tu nombre, amén y amén. Iglesia, en breve iniciamos nuestro servicio.